Buenos días, mi GAES el día de hoy va a presentar contratos de cuentas pasivas. El GAES número 2 está conformado por Camila Mantilla, Daniela Jiménez, Alan Martínez, Jessica Manrique y quien les habla, Paula Lozada. Hablaremos de los contratos basados en el Banco Avevillas. El primer contrato del cual daremos a conocer el día de hoy es contrato CDT. Este contrato se reglamenta bajo un decreto que se despide autorización conferida y pues tiene demás disposiciones o reglamentos que debemos tener en el decreto 653 de 1993, los cuales nos hablan de que el cliente tiene a disposición y puede, quiere decir que el decreto 663 debe conocerlo el cliente para que de esta forma él pueda adquirir este contrato o este producto con cualquier tipo de banco. En el segundo punto tenemos que recordar que en Colombia se constituye el CDT en pesos de moneda legal colombiana. En el tercer punto tenemos que no es válido si alguno de los cheques con los que se hace el depósito resulta impago. Es decir, que en este caso el Banco de Villas se exoneraría de cualquier tipo de responsabilidad por el uso indebido que se le dé pues al título. En el cuarto punto tenemos que lo pueden expedir tanto personas naturales como jurídicas, ya que la forma de expedirlo se da del cliente de cómo lo quiera, si lo quiere de forma alterna o individual. Recordemos también que los reglamentos que vemos a continuación son, son normativos y de libre negociación. Cualquier tipo de cheque puede ser endosado, lo que quiere decir que puede pasar a ser el titular o un tercero. Al ser titular un tercero, esto se tiene que dar a conocer al banco y si son varios dueños de este CDT, todos tienen que firmar si están en una firma conjuntiva, pero al contrario, si tienen una copulativa o una alternativa o una conjugación alternativa, solo uno de ellos puede hacer la transferencia a esta persona que vaya a transferirse mediante el endoso. En caso de cambio de representante legal para el CDT, para el cobro de los rendimientos, esto debe ser notificado al banco de manera inmediata y de forma escrita, ya que el banco no se hace responsable por pagos realizados a personas autorizadas que no hayan sido informadas al banco para hacer tales retiros. En el punto 7 tenemos que se va a pactar por un término no inferior a un mes para que sea cobrado pues el cheque. Si no se cobra a su vencimiento, se entenderá automáticamente que debe ser prorrogado como por tiempos sucesivos iguales, alargar la fecha para que se haga este proceso. Y en todo caso, pues tenemos que se pactará un término no inferior a un mes para que sea cobrado el cheque. Si no es cobrado a su vencimiento, pues se entenderá automáticamente a plazos iguales, se prorrogará, alargará el plazo a plazos iguales para hacerlo. En este caso, si el banco no avisa o con anticipación o por escrito que no se debe renovar, pues no se hace. En el punto 8 tenemos que devenga intereses durante un plazo original estipulado. Si el certificado es prorrogado por el Banco de Villas, este pagará para el nuevo periodo con una tasa de interés menor. Y tendrá una fecha de prorrogación para esta clase de depósitos, considerando el monto y el plazo, también pactando la tasa de interés.
El CDT es irredimible antes de su vencimiento. Esto quiere decir que no se puede reclamar o cobrar antes de la fecha que se tenga estipulada, o sea, ya estipulado. Y si no se cobra en el momento establecido, vuelve y se renueva el periodo con otras tasas de interés e igualmente no se puede redimir antes de su vencimiento. En el punto número 10 tenemos el cliente tendrá que presentarse en la oficina donde expidió el CDT para recibir su pago, hacer algún reclamo o realizar su cancelación. En el punto número 11, tenemos que recordar que los reglamentos del contrato CDT también reglamenta que no es válido en cualquier caso, el CDT físico no es válido en el banco cuando llega a ser enmendado o con algún tipo de daño este documento. Este documento tiene que ser guardado útilmente y tiene que estar en un muy buen estado o un estado aceptable para que puedan ser reglamentados frente al banco. En el punto 12 tenemos que en caso de destrucción, pérdida o hurto, este será sometido a lo que está prescrito en el Código de Comercio en el tercer libro, capítulo 6, sección 3. Acá debemos tener en cuenta que el cliente debe tener total conocimiento referente pues a lo que está escrito en el Código de Comercio, a las normas que se decretan, para que así no haya ningún tipo de contratiempo o un reclamo innecesario. En el punto 13 tenemos que el beneficiario o endosatario acepta y se rige bajo las condiciones que ya hemos hablado. Continuamos con los planes que rige el banco para este contrato. El plan de capitalización nos habla de que el capital de este certificado se paga a su vencimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que el capital de los intereses que se recojan en este proceso, en este periodo de tiempo en el que se esté, estará a conocimiento de que todos los intereses se entregarán a fin del periodo en el que se haya decretado. Si es trimestralmente, los intereses se pagarán trimestralmente. Si el CDT está semestralmente o a un año, sus intereses se pagarán al final, cuando termine el vencimiento. Si esto, al contrario, por algún motivo y no se informó al banco que no se va a volver a prorrogar, se prorroga el CDT y queda con la misma tasa de interés, con el valor actual que tenía, con el valor que abrieron el CDT, más los intereses que ganó en este periodo. El plan de rentabilidad, en este plan los intereses se pagan en periodos vencidos o anticipados, como explicó mi compañera Paula, o sea, antes o después de cada periodo de capitalización, según lo establecido con el banco, y en caso de no ser retirados, el banco colocará el monto en una cuenta provisional, o sea, no es una cuenta definitiva, al titular a nombre del dueño del título valor, y esto no tendrá pues ninguna rentabilidad. Esto sería todo para terminar y esta es nuestra presentación frente al contrato CDT en cuentas pasivas. Gracias por su atención.